Bienvenidos a la clase de la asignatura Manejo de Malezas en su modalidad virtual. Hoy hablaré del tema 4 concerniente a los métodos de control de maleza. ¿Es control o manejo de malezas? El término manejo resulta un poco más contemporáneo a la época actual. Sin embargo, manejo y control de maleza es lo mismo. Es decir, hay poca diferencia entre manejo y control. Pero no se trata de aniquilar a las poblaciones de malezas porque eso sería imposible. Lo que se trata entonces es de regular sus poblaciones a un nivel tal que no ocasione daño económico, o mejor dicho, que reduzca el daño al cultivo y que éste rinda para pagar los costos de producción y generar un ingreso a los agricultores, en el caso de una situación agrícola. Hay diferentes métodos de control de maleza. Los podemos resumir en los métodos preventivos, físicos, culturales, químicos, biológicos y otros métodos no convencionales. Dentro de los métodos preventivos tenemos los procedimientos de cuarentena para prevenir la entrada de malezas exóticas al país. Ya lo hablamos en el tema 2. O a una zona específica dentro del mismo país. En los métodos físicos se destacan principalmente el control mecánico, que es a través, bien sea manual, con azadones, escardillas, machetes u otra herramienta o implementos que se utilizan para hacer esta separación de las malezas del cultivo, estando la siembra de la caraota o del maíz, entre otros cultivos. O, por ejemplo, la inundación también es considerado un método físico para el control de malezas en el cultivo del arroz. Dentro de los métodos culturales podemos citar la rotación de cultivo, la preparación del terreno, el uso de variedades competitivas, distancia de siembra, cultivos intercalados, cobertura y manejo del agua, que también es una práctica cultural para el arroz. El control químico se basa en el uso de herbicidas. Aquí actualmente es amplio porque hay cultivos transgénicos, por ejemplo, modificados genéticamente, que es una relación genética herbicida. Hay otros sistemas genéticos químicos, como por ejemplo los mutantes, que son resistentes a imidazolinonas. En el control biológico es el uso de un agente, un complejo de agentes o procesos biológicos para controlar las malezas o suprimirlas. Hablamos de control cuando la práctica produce un 80% o más de eliminación de la maleza, y hablamos de supresión cuando es menos del 80%. U otros métodos no convencionales, por ejemplo, como la solarización o el flameado del suelo con fuego. En la prevención tenemos evitar el ingreso de malezas a los agroecosistemas, que es la primera manera de controlar maleza.
El aislamiento y cuarentena de animales herbívoros importados. Esto se hace en los puertos cuando llega animales de otros países. Por un periodo de 40 días se mantiene en unos lugares apropiados donde se lava el excremento y se recoge todo esto y se quema. Utilizar maquinarias e implementos agrícolas limpios. Ya vimos en el tema 2 que las cosechadoras y los implementos como las rastras pueden llevar contaminantes a las parcelas o fincas donde se siembran los cultivos. Entonces es necesario limpiarlos bien antes de trasladar un equipo de un lugar a otro. Utilizar fuentes de agua libre de semillas de maleza, control sobre los materiales de propagación incorporados al campo, control de los materiales como sustratos que se utilizan en los viveros, limpieza de los depósitos de semillas y fertilizantes para evitar contaminación física y llevarlos a los lotes de siembra. En los métodos físicos se tiene que consiste en el control de malezas mediante implementos que producen un daño físico e irreparable sobre las malezas. El desmalezado a mano, el desmalezado con implementos manuales, el desmalezado con implementos agrícolas. Aquí se presentan dentro del método físico algunos implementos que se utilizan para tal fin. Tenemos la rastra agrícola, las cultivadoras que se utilizan en cultivos como la caraota, el maíz, algodón. Está la hilera sembrada de estos cultivos y estas charrugas de tipo corazón se pasan entre hileras para hacer ese control mecánico o físico. Está la rotativa antes de sembrar, entonces pasamos una rotativa para cortar las malezas a ras del suelo y las cosechadoras. En este caso tenemos que detrás de la cosechadora se le coloca un equipo que tritura las semillas de maleza. Esto reduce la incorporación de semillas al banco del suelo. El éxito del método físico de control de maleza está determinado por múltiples factores. Podemos destacar en qué tanto se parecen las malezas al cultivo, cuál es su patrón de emergencia, cuál es su distribución espacial. Se quisieran que las malezas estuvieran más entre las hileras que dentro del hilo de siembra, porque mecánicamente es más fácil eliminar entre hileras que sobre el hilo de siembra. ¿Cuáles son sus características reproductivas más importantes? El efecto de la labranza sobre la emergencia de maleza, las promueve o detiene la emergencia. Daños producidos al cultivo con el pase, por ejemplo, de una charruga o de otros equipos que existen para controlar físicamente o mecánicamente a las malezas, el machete, la escardilla. Entonces, estos son los principales factores que afectan esa decisión de aplicar este método de control. En esta lámina se muestran los resultados de la utilización de dos tipos de desmalezadoras mecánicas. Como ven aquí, esta
verde y la otra anaranjada. Y los experimentos que se llevaron a cabo, estas dos pruebas de estos robots automatizados, la verde utilizó dedos para separar las malezas de las lechugas y la naranja con cuchillas. Aquí observamos en la tabla 2 que las evaluaciones de la Nayodino, esta cultivadora usó las desmalezadoras de dedo y eliminó más malezas en la línea del cultivo estándar. Redujo el tiempo de deshierve en la prueba número 2 y no redujo el soporte ni las cabezas de la lechuga. En cuanto a con la del FarmWise, se eliminó un porcentaje más alto de maleza en la línea de semilla en todos los ensayos y redujo el tiempo posterior de deshierve manual, ayudando a los agricultores a reducir los costos, porque la mano de obra es muy cara en esas zonas donde se produce lechuga utilizando esta tecnología de punta. Las prácticas culturales incluye cualquier práctica de manejo que aumente la capacidad de los cultivos para competir con las malezas.